¿Está a grabar? Ok. Un poquito diferente, les voy a compartir un pequeño clip de lo que hemos estado hablando. Ya se los comparto, espero que lo puedan ver, si lo pueden ver todos. Ok, Sí, señora. ok, y ahora no sé qué me pasó aquí, que no lo puedo prender. Ok. No se escucha, tienes que compartir el audio también. No se escucha. Semilla brotó pronto. Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: Un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino. Y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda. Pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Bueno, esto lo hemos estado estudiando, ya esta es la tercera semana, estudiando lo del sembrador, la parábola del sembrador. Pueden abrir sus Biblias en Marcos. Ay, no anoté qué Marcos es. Tengo aquí eso en Mateo, pero no. ¿Tú sabes en cuál capítulo? No lo anoté aquí. Lucas 8 yo lo tengo. Ok. Lucas 8. Del 4 en adelante. Del 4 en adelante. Ok, es que creo que yo tengo es el de Marcos. Bueno, no importa. Es la misma historia. En un segundito. Estoy teniendo un problema técnico. Ok. Pues quise mostrarles el dibujito en lugar de leer, porque a veces se le queda a uno un poco más lo que
como uno empieza cuando uno ve el dibujo, ¿verdad? Hoy nos vamos a basar en qué es lo que pasa cuando cae la palabra y por qué esta palabra no se enraiza, ¿sí? Entonces hay un enemigo de la palabra, un enemigo muy grande, un enemigo que está siempre acechando en contra de que esa palabra haga raíz en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, en el versículo 4, habla de que al sembrar una palabra cae junto al camino, vienen las aves del cielo y se la comen. Cuando Jesús explica esto, él dice que estos son los que después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Está en el versículo 14. Habla de que otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y como no tenía raíz, se secó. Estos son los que cuando escuchan la palabra, en el momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino es de corta duración. Entonces, cuando vienen los problemas, las tribulaciones, la persecución, las burlas de los demás, salen corriendo, tropiezan y se van. Y no tienen fruto. Otra parte que es la que cae en los espinos, sale, brota, o sea, tienen raíz, brota, pero antes de que puedan dar fruto, los espinos la ahogan, ¿sí? Y estos son los que oyen la palabra, pero con los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y esta palabra no tiene fruto. Pero está la que cae en buena tierra, brota, crece y produce fruto. ¿Sí? Y estos son los que oyen la palabra y la reciben. Y estos dan fruto, que es como veíamos en la caricatura. Y dice Jesús, les dice a ellos, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sí? Él no está pidiendo un favor, les está diciendo, oigan, escuchen. Esto es lo más importante. ¿Cómo estás escuchando? ¿Cómo está llegando esta palabra que el Señor vino a sembrar? Esta palabra que se sigue sembrando a través de prédicas, a través de la palabra del Señor que está escrita, ¿cierto? Entonces, la idea es oír y entender esa palabra. Jesús vino a rescatar, Él vino a sembrar la palabra del Padre, pero Él se encuentra con la oposición de Satanás, quien está siempre rondando a ver a quién devora, como lo dice las Escrituras. Él se opone a la salvación. Que es lo que Dios vino a ofrecernos a través de Él, a través de Jesucristo. Él quiere convencer para que nadie crea y nadie se salve. Hoy vamos a ver cuáles son las estrategias que Él usa y cómo contrarrestarlas. Primero vamos a ver qué es lo que está en juego cuando se pierde la palabra del Señor en el momento de sembrar. Y lo vemos en tres de estos sitios donde cae la palabra. Es imposible dar fruto. Esa es una de las explicaciones, está en el versículo 20. Si la palabra no echa raíces, es imposible que dé fruto. En la palabra nos habla de 4 sitios donde cae esta semilla. Y solo en uno de ellos da fruto porque hay buena tierra. Pablo nos habló de cuál es el fruto visible en cualquiera que está arraigado en la palabra. A ver quién se acuerda de ustedes. Está en Gálatas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor. ¿Nadie? El amor. ¿Qué más? Gálatas. Gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia, Y templanza. templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Y ese es el fruto, ¿sí? En quienes está arraigada la palabra, ese es el fruto, es fruto que permanece, es un fruto que ven los demás, ¿sí? Ese es el fruto.
Juan en una de sus cartas escribe que por su fruto los conoceréis, a quienes han aceptado la semilla. En Lucas 6:43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se cosechan uvas, ¿verdad? Entonces, la gente se va a dar cuenta. Si nosotros estamos arraigados en la palabra, los demás se van a dar cuenta. El fruto que ellos ven. Eso es lo que es importante. Los que están en nuestra familia se van a dar cuenta cuál es el fruto. O sea, en dónde está arraigado este árbol, porque esto es lo que vemos. Esta persona está arraigada en dónde, y esto es lo que vemos. Esto es lo que refleja, ¿sí? ¿Qué hace la palabra en nosotros? La palabra nos santifica continuamente a medida que permanecemos en ella. Jesús oró por nosotros en Juan 17. En el versículo 17 vemos que él dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y claro, Satanás no quiere que eso suceda. Él quiere sabotear la obra de Dios en los hombres. La otra cosa que también está en juego es el ser discípulos de Jesús. Quien no permanece en la palabra no puede ser discípulo de Jesús, pues no entiende. Discípulo viene de la palabra disciplina. La palabra disciplina significa enseñar. Entonces, ¿cómo vamos a aprender si no escuchamos? El discípulo es un aprendiz. Es alguien que está aprendiendo lo que escucha. Y si no escuchamos, si no leemos, si no hacemos un esfuerzo, ¿cómo vamos a aprender? Entonces no somos discípulos de Jesús. En Juan 8, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que si la palabra no tiene raíz en nosotros, no podemos ser discipulados, no podemos ser enseñados por Jesús. Todo esto nos lleva a la consecuencia más dura, que es que la semilla es quitada. No recibimos, ¿sí? Porque no podemos entender. Lo otro es la salvación para los que definitivamente no escucharon, ¿sí? En Juan 15 Jesús nos explica esto hablando de una vid. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Por eso vemos que también en la parábola dice que unos daban al 100, otros daban al 60 y otros 30. Y cuando vemos un sembrador siempre está limpiando, siempre está quitando la maleza, siempre está limpiando. ¿Para qué? Para que den más fruto. Pero las plantas que no dan fruto, el sembrador las arranca. ¿Sí? Dice, y en el versículo, en Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que busca él, que los seres humanos vayan al infierno, al fuego eterno. Sin la palabra de Dios no podemos ser enseñados por Jesús, no podemos llevar fruto y no tendremos vida eterna. Vamos a ver ahora las estrategias que usa Satanás para que la semilla no dé fruto. Cuando Jesús, cuando los discípulos le preguntan a Jesús acerca de la parábola, él les enseña y él solamente habla una vez de Satanás. Pero si mira que fue en la primera parte, en los que caen en el camino, dice que los pájaros vienen y se roban la semilla o también es pisoteada, ¿cierto? Pero cuando le explica, dice que ahí es cuando Satanás inmediatamente quita la semilla, ¿sí? Para que no dé fruto. Pero vamos a mirar cómo
en las otras dos, en la que caen los pedregales y la que cae también en los espinos, también ahí vemos la actuación del Satanás. Y usa sus artimañas para atacar al que escucha. Hay entonces estos tres sitios, y vamos a ver claramente cómo es el trabajo de Satanás en estos momentos. Y es importante tenerlo en cuenta para que nosotros estemos preparados y sepamos cuándo y podamos discernir en qué momento estamos siendo de pronto atacados por Satanás. Una de las partes es la primera, como hablamos, que es inmediatamente. ¿Cómo así inmediatamente? Esto es más que todo para las personas que vienen por primera vez y escuchan, ¿sí? Porque la semilla es totalmente tomada, ¿sí? Con distracciones, con muchas cosas. Es la que cae en el camino. En el versículo 15 dice que cuando oyen la palabra, Satanás inmediatamente la quita. Aquí entra la falta de atención de las personas, la ignorancia, la oposición a la palabra, el escepticismo. Vemos cómo a veces esa falta de atención, la distracción, los sentimientos adversos hacia Dios y hacia sus enseñanzas. Son personas que usualmente son altivas, les cuesta aceptar con humildad que necesitan de Jesús para adquirir la salvación. Creen más en sí mismos, se sobrevaloran. Muchas veces piensan que es por sus propias obras que van a llegar al cielo. Es común que lo escuchemos. Muchas veces no importa quién muera, puede ser el ateo más ateo, que nunca quiso creer en Dios, que se negó totalmente y que escuchamos, ay, está en el cielo, ¿sí? Eso lo escuchamos seguido, ¿sí? ¿Verdad? Y está. Bueno, solo si se arrepintió en el último minuto de su vida o en los últimos 30 minutos de su vida, eso solamente Dios lo sabrá, ¿verdad? Y eso es algo que es muy triste, porque como ahorita lo decía Patti en su testimonio, decía, bueno, al final del testimonio decía, tenemos que seguir orando, porque muchos están muriendo sin Dios. Muchos están muriendo sin Dios. Nosotros también estamos llamados a sembrar, ¿verdad? A sembrar la palabra. Pero también cuando cae en el camino, Satanás inmediatamente se la lleva. Satanás inmediatamente hace que la persona no crea, ¿sí? Y puede ser algo simple. Ay, es que no me gusta esa persona que me habló. Cualquier cosa, de cualquier cosa se agarra para que los demás no crean. Satanás usa la ignorancia para que no entiendan. Pablo lo explicó en 2 Corintios 4, del 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es ese? Satanás. Él enceguece para que no escuchen, para que la palabra no dé ningún tipo de fruto en sus vidas. Pero hay otros que vemos que llegan y muchas veces llegan a la iglesia y están como muy animados, muy bien. Y esa semilla, aquí vamos a hablar de los que caen, de la semilla que cae en la roca. ¿Sí? La semilla que cae en las rocas no encuentra mucha tierra para enraizarse, ¿sí? Porque si hay rocas una entre otra, tendrá que salir la semilla por un ladito, o sea, por un ladito de las rocas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Como no pueden estar enraizados, no pueden dar frutos, ¿sí? Se alejan. ¿Cómo? Como nos enseñó Jesús. Los que están en la roca, dice que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí
sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Estos caen por la persecución. Estos caen cuando la gente les hace burlas, cuando la gente les dice, ya te volviste, aleluya, ya vas para allá, otra vez para la iglesia, ¿cierto? Y ellos se asustan o muchas veces, incluso pues casi le pasa a Pedro, ¿verdad? No, yo no lo conozco, yo no, ¿sí? Pero Pedro permaneció, ¿sí? Pero muchas veces esta es una de las cosas y es un ataque de Satanás, ¿sí? Es un ataque. Por ejemplo, los que estaban en la iglesia de Tesalónica, ellos estaban siendo perseguidos y Pablo les escribe que sean fuertes en contra del tentador, que es Satanás, quien quiere quitar la palabra de los corazones. Los mantiene en poca tierra con problemas y no tienen cómo enraizarse y pronto perecen. Se olvidan. Entonces uno ve esas personas que están en la vida dando tumbos y dando botes, pero como que tú no eras cristiano. No, es que eso, ¿verdad? Que no, yo al fin no volví ni nada, pero uno los ve, no permanecieron, no hay fruto, no hay fe, no hay paciencia, no hay nada de esto, no están enraizados. Y la otra que también sucede eventualmente son los que caen en espinos, ¿sí? Los que caen en espinos, dice que los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y en los versículos en el 18 y 19 dice que entre espinos son los que oyen la palabra. Ellos la oyen, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿verdad? Entonces, esto viene con todas las riquezas, con todos los deseos de nuestra carne. Satanás nunca se aparece como el lobo, porque si uno ve el lobo, uno sale corriendo, ¿sí? Satanás siempre se disfraza de algo lindo, de algo que es apetecible, de algo que a uno le provoca, ¿sí? Así es como él viene con la tentación, como cuando tentó a Jesús. Jesús tenía hambre, ¿con qué lo tentó? Con pan. Jesús venía a hacer la labor del Padre, ¿sí? ¿Para qué? Para expandir su reino, el reino de Dios, el reino de su Padre. ¿Qué le dijo? Mira, te entrego todo esto. O sea, algo apetecible, algo que la persona tiene necesidad. Y si vemos que tentó a Jesús, ¿qué esperamos nosotros? También vamos a ser tentados, ¿sí? Entonces, Pablo también les dice a los de Éfeso, en este caso aquí tengo Efesios 2, del 2 al 3, les dice que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí habla de que nosotros estábamos también pegados a ese grupo, ¿sí? Pero es Satanás, es el que es el engañador. Dice que él opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Dice que vivíamos en los deseos de nuestra carne, en los deseos, en la voluntad, en los pensamientos de nuestra propia carne, ¿sí? Y Satanás engaña. Muchas veces nos puede alejar de la palabra de Dios por medio de la prosperidad. Si nuestro corazón no está arraigado, enraizado en la palabra, podemos ser fácilmente llevados por Satanás en el momento
que llega prosperidad. ¿Sí? Muchas veces podemos ser llevados a eso. Y las personas se alejan. ¿Sí? Vemos una vez que Jesús habló con un rico. ¿Sí? Y este rico especialmente, cuando él le dijo, ve y vende todo y sígueme. Él había cumplido la ley, había hecho todo, pero no era capaz de separarse de su riqueza, de lo que le daba a quien era. Sí, era lo que él pensaba, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Él oyó la palabra, pero él estaba entre los espinos y no permaneció y no dio fruto, no podía. Entonces, todo esto es la popularidad, nuestros propios deseos, el deseo de poder. Entonces vemos que Satanás usa estrategias. El primero, tapa los oídos, no deja que la persona escuche. El segundo, como lo decíamos, con persecución. Y también con prosperidad, con mentiras, con los deseos de nuestra propia carne, dándonos lo que tanto anhelábamos. Oh, no, pues ya tengo todo lo que yo quería y todo lo que yo le pedí a Dios y ya tengo todo eso. Ya no necesito a Dios. Así son los que no permanecen. Esa semilla cayó entre espinos, los espinos, las riquezas, el mundo, los ahogó y ahí quedaron. Pero ¿qué hacemos nosotros? Jesús vino y Jesús vino a darnos vida y Jesús nos ha dado estrategias. Jesús cuando se fue a donde el Padre, él dijo, va a venir uno que va a ser su consolador. Entonces tenemos es que pegarnos. Vamos a ver entonces unas estrategias para combatirlos. Cuando entendemos estas estrategias, tenemos que estar preparados para la pelea, que no es contra carne y sangre, sino contra potestades malignas, porque el diablo no quiere que nosotros tengamos vida eterna. Él no quiere que sigamos sembrando la palabra del Señor, ¿cierto? En Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Resistir. Resistir las acechanzas, como Jesús nos enseñó. ¿Y cómo resistió las acechanzas? ¿Cómo resistió él las tentaciones? Le habló con escrituras, con la palabra de Dios. Aprendamos, memoricemos lo que está escrito. Memoricemos, porque en el momento que viene la tentación, el Espíritu Santo nos recuerda. Él nos recuerda. Y aun cuando caemos, y aun cuando nos llenamos de rabia contra nuestro hermano o contra alguien, Él nos recuerda que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si nos memorizamos esas pequeñas versículos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y uno ve que se oscureció y ay, Dios mío, tengo que hacer algo, ¿verdad? El Espíritu Santo me recordó. En primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere robarte la fe y aún peor, robarle la fe a los que ni siquiera han escuchado. Ni siquiera deja que llegue un poquito de fe a sus corazones, confundiendo. Y si miramos hoy en día, hay aún más confusión allá afuera, en el mundo donde nosotros estamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros y cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? Preparar la buena tierra. Un sembrador no sale y simplemente echa en la tierra. Los que van a sembrar
primero preparan la tierra, primero pasan el arado, ablandan la tierra, ¿verdad? Para que esa semilla entre. ¿Cómo preparamos la tierra de nuestro corazón? Leyendo la Biblia. Cantemos alabanzas, aprendámonos alabanzas, cantemos salmos, escuchemos música cristiana. ¿Todo el tiempo? No, no tiene que ser todo el tiempo. Puede ser 1 hora al día, media hora, lo que su corazón disponga, lo que usted disponga. ¿Sí? Cuando vienes a las reuniones o a las clases, es llegar en el momento en que empiezan, escuchar las canciones y cantarlas con inteligencia. No solo cantar por cantar, sino escuchar lo que dicen las palabras. Cuando vamos a las clases, aprendamos, busquemos clases, busquemos que nos expliquen de pronto cosas básicas, pero tenemos que leer la Biblia. No nos podemos quedar con lo que nos dicen. Si la persona que está predicando se equivoca, ustedes no van a tener cómo saber que se equivocó la persona. Pero si ustedes han leído la Biblia, pueden decir, no, es que eso no es lo que dice. Mira, aquí está, esta es la palabra que dice. Porque de tanto leer también sabes dónde está escrito y qué es lo que dice ahí. Es dedicar tiempos especiales para preparar nuestro corazón en oración y meditando las escrituras. Haciendo nuestro devocional, levantándonos o acostándonos antes de leer la Biblia, hacer nuestro devocional personal. Si no, uno se va secando. Si uno no le echa agua a la semillita, pues se seca, ¿verdad? No deje que el trabajo, los estudios manejen su vida. No se deje distraer pasando horas en el celular o en el computador. Esto también aplica a mi vida. Tantas veces pasamos el día entero ocupados. Y ay, ayer no leí la Biblia. Ayer no canté, ayer no oré, ayer no hablé con Dios. Pero siempre está el hoy. Y siempre está el momento en que podemos tomar la decisión y hacerlo. ¿Cierto? Entonces, aparte tiempo para estar con Dios. Prepare su corazón para escuchar el mensaje y las prédicas. ¿Sí? Como cuando pensamos en salir a comer a un restaurante, vamos con la expectativa, vamos preparados, vamos con hambrecita, vamos, uy, que eso va a estar delicioso, sobre todo si vamos a nuestro restaurante favorito, ¿cierto? Entonces, preparémonos, anhelemos llegar, ¿sí? Anhelemos llegar a la reunión. Y cuando vamos a hablarle a alguien de Dios, cuando vamos a sembrar una semilla y no queremos que esa semilla caiga en el camino, podemos orar por ellos. Oremos por esas personas. Hagamos una lista. ¿Quiénes son las personas de mi familia que yo quiero que reciban a Cristo y que no se pierden y que no se vayan al infierno? ¿Quiénes son mis amigos que yo no quiero que se pierdan? Saque una listica, escriba los nombres, ore por ellos diariamente, ore por ellos. Así está usted preparando la tierra también, porque así está luchando por ellos. Otra estrategia, escuche la palabra de Dios con todas sus fuerzas. La palabra de Dios es escrita para nosotros. Leámosla, meditemos en ella. Escuchemos las canciones otra vez, cantemos con inteligencia, no solo repitiendo. No se distraiga. La noche anterior a la prédica, no se vaya a dormir tan tarde. ¿Sí? O bueno, si le tocó trasnochar, pues tómese su buen cafecito para que esté bien despierto
y no permita distracciones. Mire, ahorita estamos virtualmente. Lo he vivido y lo he visto. ¿Sí? Nos distraemos. Decimos, yo puedo escuchar la prédica aquí con mis audífonos mientras lavo la loza. Venga, yo lavo los platos, venga, yo hago esto, ¿sí? Venga, yo me arreglo, mientras yo me arreglo, yo escucho las alabanzas. Claro, pero su mente está en dos cosas a la vez. Entonces escuchará una frasecita, pero también está pensando que me voy a poner, que me combina con este pantalón. Ay, esta olla sí está pegada. Ya se distrajo, ya no escuchó con atención. Cuando vamos personalmente a la iglesia, ¿qué hacemos? Todo el arreglo es antes, toda la lavada de la loza o la cocina, eso sucede antes. Llegamos allá y nos sentamos a poner cuidado, aunque muchas veces también vienen las distracciones a nuestra mente. Eso es lo que tenemos que combatir. Señor, toma control de mi mente, toma control de mi corazón para que yo escuche, para yo poder recibir la palabra, aceptarla y que se haga realidad y que yo dé fruto. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me faltó uno. Fe, creo que no la dije. Bueno, son 9 cositas. Si no tengo nada de ese fruto, ¿qué me faltó? No escuché, no me arraigué, mis raíces no están metidas en el fundamento que es Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, escuchar con todas las fuerzas. Entonces, la primera, prepare la tierra de su corazón. Segundo, escuche con todas sus fuerzas, anhele escuchar la palabra, porque esto es lo que le permite estar arraigado. Recuérdelo, el pámpano que no da fruto es removido. ¿Sí? Tercero, mientras escucha, acepte la palabra de Dios. Acepte lo que escucha. Cuando escuche, acepte que esto es para usted, no para sus hijos, no para sus padres, no para su esposo, su esposa, su novio, su novia. No es para ese compañero de la iglesia. No. Cada mensaje es para usted. Dios prepara el mensaje para usted. Muchos predicadores, cuando van a predicar, antes oran por los que se van a conectar, por los que van a llegar a la iglesia, por los que van a escuchar el mensaje, para que llegue a sus corazones. Si usted está aquí, este mensaje es para usted y para mí. ¿Sí? Todo mensaje. Y ore para que usted pueda aceptar con humildad y sencillez de corazón un hombre que su corazón era conforme al corazón de Dios, el rey David. Ustedes siempre me oyen hablarle del rey David, de verdad es uno de mis favoritos, porque siendo quien era, tenía una humildad increíble. Y él le decía a Dios, escudriña mi corazón y limpia. Busca si en mí hay camino de perversidad y límpiame. ¿Sí? Jesús mismo. Jesús dedicaba horas en la mañana, en la noche, en la madrugada para acercarse a Dios. Y mirando al rey David. Ahorita que hablamos con el rey David, del rey David, ¿cuándo fue el tiempo en que él cometió un pecado gravísimo que desencadenó muchísima maldición para él y para su descendencia? Cuando se soltó del Señor,
andaba haciendo pereza por allá en el techo. Y a raíz de su pecado, él sabía que era pecado, cometió aún un pecado más grande. Los que se saben la historia, los que no, pues la pueden buscar en la palabra de Dios. Y todo eso causó, después de que él cometió ese pecado, ¿qué causó en su pueblo? División. Sus hijos se dividieron, pecaron los únicos contra los otros. Ahí fue cuando se dividió Israel y Judá. La consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque dejó de escuchar y de aceptar la palabra. Claro, él después se arrepintió. Entonces, ¿qué? Permanezcamos. ¿En quién? En nuestro Padre. Luchemos en contra de los dardos del enemigo, permaneciendo en la palabra. Seamos buena tierra. Abonemos esa tierra. Preparemos esa tierra para que dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y como Jesús decía, al que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Tenemos oídos? ¿Estamos oyendo? A eso es a lo que nos llama el Señor. A eso. Entonces oremos. Padre amado, queremos darte las gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque nos has traído, Señor, con cuerdas de amor. Nos has traído a escuchar tu palabra, Señor. Nos has traído porque tú has venido a darnos salvación. Tú has venido, Señora, a que nosotros permanezcamos en ti. Y esa fue tu oración, Señor, que así como tú permaneciste en el Padre, que así nosotros permanezcamos en Él. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra flojera. Ayúdanos en nuestra desobediencia, en nuestra pereza. Ayúdanos contra las distracciones, Señor, que no nos dejan permanecer en ti, Señor, para que podamos sacar esos tiempos, para que podamos alabarte, para que podamos realmente llenarnos de tu palabra, llenarnos de ti, para así poder luchar con las armas de tu palabra contra las acechanzas del diablo, Señor. Para que así también podamos luchar contra las acechanzas que hay para nuestra familia, para todos los miembros de nuestra familia, que podamos orar por ellos, Señor, que podamos compartirle de todos los versículos que leemos diariamente, Señor, que podamos compartirles, aún decir todos estos versículos que nos aprendemos, Señor. Señor, que no estemos diciendo que no podemos, que no estemos diciendo que no hay tiempo, Señor. Señor, necesitamos de ti para tener esa templanza, para buscar tu palabra, Señor, para decir no, ahora no voy a hacer esto, este es mi tiempo de alabar y de buscar al Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque realmente hemos pecado contra ti cuando te dejamos a un lado, cuando te olvidamos, cuando nos ponemos nosotros de primero, Señor. Hemos caído en la tentación de buscar no lo que aprovecha, sino lo que no aprovecha, Señor. Tú no nos dices que no trabajemos, no, pero que el trabajo no se vuelva lo más importante en nuestra vida, Señor. Que los estudios no se vuelvan lo más importante. Aún la familia, Señor, que no sea lo más importante, sino tú de primero, Señor. Primero mi tiempo contigo, Señor. Señor, que yo aprenda a sacar ese tiempo. Dile ahí al Señor, dile en tu corazón. Tú sabes qué es lo que te distrae. Dile que te ayude a luchar contra eso. Dile que te enseñe cómo luchar contra los dardos. Solamente Él te puede mostrar. Así como el rey David lo decía. Dile tú ahorita al Señor, Él te está escuchando. Dile,
escudriña mi corazón. Mira si en mí hay caminos de perversidad. Mírame a ver si soy buena tierra. Mírame a ver si el fruto cayó entre espinas o si estoy entre espinas en este momento. Tú, Señor, tú puedes dar abundancia, Señor, pero que yo no me vaya tras la abundancia que tú das, sino hacia ti, Señor. Aún las riquezas, Señor, si tú me has dado, si tú me has proveído, que yo no me vaya detrás de lo que tú me provees y que no se vuelva eso lo más importante de mi vida, Señor, sino tú, Señor, tú por encima de todo, el dador, mas no la dádiva, Señor. Señor de los cielos, que seas tú tomando control de mi vida. Y si tú no le has entregado tu vida al Señor, díselo en este momento. Dile, Señor, realmente no te conozco, pero quiero conocerte. Dígale, Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Te entrego mi corazón, perdona mis pecados. Haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Yo te acepto como mi Señor. Yo te acepto como mi Salvador. Y yo te doy gracias a ti, Señor, porque es tu voluntad que seamos salvos. Es tu voluntad que te encontremos y que seamos hijos del Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vives en nuestro corazón. Sabemos que tú puedes transformar nuestra vida, Señor, porque eres tú el único que vive y reina. Tú tienes poder sobre todo, sobre la naturaleza, sobre mi vida, sobre el pecado, sobre la muerte. Eres tú el único que tiene ese poder. Y yo te pido que seas tú tomando control de mi vida, Señor, en todo momento, en cada instante. Y que seas tú, Señor. Te doy permiso, Señor, de que seas tú tomando mi mente para que yo recuerde buscarte, Señor. Y para que nada en mí sea lo más importante. Para que yo te ame por encima de todas las cosas. Para que yo aprenda a amarte con todo mi corazón, con todas tus fuerzas, con todas las fuerzas, con toda mi mente, Señor. Eres tú, Señor, el único que puede transformar. Y es mi vida lo que quiero que tú transformes. Y te la entrego en su totalidad. Te entrego mis hijos, te entrego mis riquezas, te entrego todo lo que tengo, mi trabajo. Y entrégueselo al Señor. Él es quien puede hacer lo mejor con todo eso. Porque Él es nuestro Padre que da buena dádiva a sus hijos. No tenga miedo. Él está con usted. Incluso cuando viene la persecución, Él está ahí. Él está ahí protegiéndolo. Él está ahí cuidándole. Él es quien le cuida, Él es quien le guarda. Acérquese a Él. Dígale que le enseñe, que le muestre, que le enseñe a estudiar la Biblia, que le dé sabiduría para leer y entender, porque solo el Espíritu Santo quien le puede dar a entender todo, le puede abrir el entendimiento para que usted pueda entender lo que está escrito, como Él lo decía. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cómo no entiendes estas palabras, estas parábolas? Solamente el Espíritu Santo es el que puede enseñarnos todo esto que está escrito. Así que acérquese a Él y confíe en Él y dígale, gracias Señor porque tú escuchas. Gracias Señor porque yo vengo a ti y sé que tú me escuchas y sé que es tu voluntad que yo esté arraigado en ti. Y como yo sé que tú escuchas y como yo estoy pidiendo conforme a la voluntad tuya, Señor, sé que tú estás escuchando y entendiendo y haciendo estas palabras que yo te digo hoy, una realidad en mi vida. Ayúdame a ser humilde cada día para buscar tu palabra, para anhelar tu palabra como quien anhela un banquete. Ayúdame a preparar mi corazón cada momento. Te damos muchas gracias, Señor, por este momento.
Te damos muchas gracias por lo que nos has enseñado. Y gracias, Señor, porque tú estás ahí para pelear los dardos, Señor. Y no estamos solos para esa pelea, que no es contra sangre y carne, sino contra esas potestades de maldad. Y eres tú el único que logró completamente destruir toda la obra con la muerte en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Dios Padre, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos siga guiando y nos siga hablando toda esta semana acerca de este mensaje y recordándonos estas palabras que escuchamos. Gracias, Señor de los cielos, te alabamos y te exaltamos, Señor, en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.